Esta es la casa en donde habita el Señor. Dios ha estado preparando la tierra, nos ha estado usando a ti y a mí. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, del mayor de los propósitos, de una comunidad, de una gran familia lista para alabar. Jesús no está muerto, es soberano sobre todas las cosas. Él vive y reina. Y hoy lo exaltamos, lo adoramos y festejamos, porque su presencia está aquí. Dispón tu corazón. Esta celebración comienza en prepárate, levántate, alégrate, dale un fuerte aplauso al que murió y resucitó. Es por Él y para Él. Tú eres mi Dios, te alabaré, te exaltaré. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mi Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mi Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. Eres
Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, buenas noches familia. Recuerda que estás en tu casa. Qué felicidades poder compartir. Es un privilegio y un honor que mi padre me diera este tiempo y mi pastor. Voy a tratar de no regarla, pero de todos modos voy a hablar sobre esto. Es un tema que quiero hablar que es muy picante y muy diferente. Creo que en estos tiempos ha cambiado mucho la forma de hacer iglesia, la forma de poder compartir a través de ser de las redes sociales, a través de ser de videos, a través de ser de en vivos. Y es algo muy importante porque yo creo que Dios lo hizo con un tema específico y es llegar a más gente. No le veo otra cuestión, sino que Dios quiere llegar al corazón de más personas, quiere hacer ruido y quiere llegar a las personas que no conocen al Señor. Yo estaba impactado porque en uno de nuestros Zooms en oración, una familiar de un amigo se está conectando y no es de aquí, de la Ciudad de México. Entonces yo creo que estamos llegando a lugares que no hubiéramos podido llegar quizás presencialmente, sino que estamos llegando por medio de estos videos y espero que sea de bendición para sus vidas. Los amo mucho. Y pues quiero hablarles de un tema muy padre, pero bueno, los que están aquí y los que estén en sus casas, quiero que cada vez que diga ruido, ustedes junto conmigo digan ruido. A ver, lo ensayamos. 1, 2, 3, ruido. Bueno, pues es tiempo de hacer ruido y mi tema de hoy es ruido en la casa. Yo recuerdo muy bien hace como no mucho, unos 3 años, refiriéndome a mediano plazo, nosotros vivíamos en unas unidades por la Villa Ermita, cerca de un Soriana muy grande, y recuerdo mucho que cuando llegamos a esas unidades nos tocó el típico vecino que le encantaba la música a muy alto volumen, ¿no? Además de que tenía un muy buen equipo de sonido. Entonces recuerdo que las bocinas además estaban exactamente pegadas. Bueno, él era el vecino que estaba en el piso de abajo de nosotros, entonces sus bocinas daban exactamente a la habitación de mis padres, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que mi mamá siempre decía, siempre está haciendo su ruido. Creo que a algunos se les va a pasar, pero si no, recuérdenlo, porque es del tema que trata hoy. Entonces decía mi mamá, echa su ruido. Y le gustaba mucho la música electrónica, entonces provocaba muchas ondas, provocaban que el piso temblara. Literalmente había veces que no podíamos escuchar ni una película tranquilos de estar escuchando su ruido, su música, tanto que cuando nosotros, mi hermano y yo nos gustaba mucho jugar fútbol. Entonces salíamos a jugar fútbol y teníamos un espacio, una bodega donde estaba un poquito lejana de nuestro departamento, como a 10 edificios, sí era bastante, y aún así hasta ahí escuchábamos su ruido. Nadie se la aprendió, ¿verdad? Entonces tienen que estar atentos, ahí los voy a agarrar si no están escuchando. Pero se escuchaba la música hasta la bodega. O sea, qué tan impresionante era que pasaban 10 edificios y todavía se escuchaba la música. Era muy fuerte, en serio. Y entonces me puse a buscar el significado de esta palabra para que ya no los haga repetirla. Y habla de sonidos a muy alto volumen. Habla de... Les voy a leer el significado como tal, que es ruido. Como tal, es un sonido con una alta o una suma. ¿Qué es ruido? Como tal, es un sonido con una alta o una suma de intensidades que puede resultar incluso perjudicial para la salud humana. El ruido es la sensación auditiva inarticulada como tal, ¿no? Entonces, el ruido el ruido es eso, ¿no? Es algo en muy alto volumen que puede llegar a traspasar paredes, puede llegar a hacer timbrar cosas. El ruido en diferentes aspectos puede ser, no sé, que se te rompió algo, puede ser que estás cantando a muy alto volumen, que estás escuchando música a muy alto volumen, puede expresar un sentimiento, puede ser tan solo una acción.
tiene bastantes significados y además de que es muy, muy padre poder meterse a lo que literalmente es la palabra, ¿no? Bueno, les contaba esta historia porque además ahora nosotros somos los ruidosos. ¿No? En nuestro departamento éramos los que nos poníamos a ensayar la alabanza, la adoración, una música diferente, pero aún así, ahora nosotros éramos los ruidosos, ¿no? O sea, a veces nos toca ser los que escuchamos el ruido y a veces nos quejamos del ruido. A veces nos toca ser los ruidosos y somos los felices porque estamos cantando, estamos tocando, estamos escuchando lo que nos gusta. Entonces a veces hay que aprender en que aunque haya personas que escuchen ruidos que a ti no te gusten, respétalas porque tú después vas a ser el ruidoso, ¿no? Entonces, pues eso nos tocó en esa unidad. Y pues yo quería hablar de este tema porque estaba leyendo en Hechos, ya entrando como tal a la prédica, yo estaba leyendo en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, cómo llegó el Espíritu Santo. Es algo impresionante. Y yo me encantaría poder llegar a explicárselos, pero se los voy a ejemplificar con algo que pasa en la vida diaria, ¿no? Llega a pasar que empieza a llover y empiezan a escucharse truenos súper fuertes y es un ruido que genera el estruendor del trueno. Entonces es algo impresionante. Imagínense que en ese momento en una fiesta estaban con la música todo lo que daba y aún así el ruido fue más fuerte. Entonces se escuchaban tanto los truenos y generó, bueno, la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tan importante es el ruido? Que cuando Dios habla provoca esta palabra, provoca esto, o cuando Él habla provoca un alto volumen, provoca una modificación aún en la salud. Eso cuando lo entendí dije, wow. Ahora, puede ser perjudicial y puede ser a tu favor. Y ahorita te voy a explicar cómo. Entonces, habla de que se escuchó un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía un estruendo de una tormenta y retumbó todo el salón, como les platicaba. A nosotros no nos dejaban ver ni la película de que retumbaba el piso. Entonces, ¿se imaginan la fuerza con la que vino? Que además las personas empezaron bueno, antes de esto, antes de que empiece con esto, cayó fuego sobre las personas empezaban a parecer que tenían fuego y habla de algo literal. Habían personas de otras naciones y cuando cayó este fuego, las personas empezaron a hablar en diferentes lenguas, bendiciendo y hablando de lo que Dios iba a hacer. Impresionante porque lo que provocó el ruido, lo que provocó el fuego, lo que provocó la venida del Espíritu Santo fue que empezaran a hablar en diferentes lenguas, empezaran a ser escuchados por más personas de todas las naciones. Y ellos quedaban asombrados porque decían, ¿cómo pueden hablar de mi idioma si no lo han aprendido? ¿Cómo puede haber un ruido que es... Esos que están atentos. ¿Cómo puede haber esto, escucharse así y hablar así sin conocer mi idioma? ¿Cómo puede haber algo así que a todas las personas puede llegar? ¿A qué me refiero? La palabra no es solo para México, la palabra es para todo el mundo, para todas las naciones, para ancianos, jóvenes y niños. Ese es el ruido de Dios. Porque no solo va a llegar a México, sino va a llegar a todas las naciones. No va a llegar a un idioma, sino va a llegar a todos los idiomas. Va a haber bendición. Yo he escuchado de personas que viven aquí en México, se van a estudiar a Estados Unidos y no saben hablar inglés. Pero el Espíritu Santo, cuando llega ese ruido, cuando llega el fuego, cuando estás adorando, estás sirviendo, cuando estás amando a Dios,
puedes hablar en ese idioma. Y he escuchado muchos testimonios, no uno, sino de que llegan a Estados Unidos y ya saben hablar inglés. Es algo impresionante, porque cuando tú quieres hablar, cuando quieres expresar, cuando quieres impartir, cuando quieres llegar a más gente a través de la palabra de Dios, Dios te va a dar las herramientas. Dios no dice nada en su palabra por casualidad, y esto del ruido tiene que ser en todos los aspectos de tu vida. Tu forma de vivir tiene que hacer ruido, tu forma de hablar tiene que hacer ruido, tu forma de escuchar música, tu forma de vivir, tu forma de estar en la escuela, tu forma de trabajar, tu forma de servir, todo tiene que hacer ruido. Tu forma de llevar tus redes sociales. Ouch. ¿Cuántos dicen ouch? A veces la ocupamos para otras cosas. A veces hacemos ruidos que incomodan. No sé si han escuchado muchas veces que tiran indirectas en Facebook, tiran indirectas en Instagram, y es un ruido que se escucha y que a las personas les molesta, y que hay personas que hasta se lo toman personal. Yo creo que Dios no hizo las redes para eso. Creo que Dios hizo las redes para que pudiera llegar la palabra a más personas. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hacer ruido? Hasta en tus redes de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a empezar a hacer ese ejemplo en todos lados? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a mencionar su nombre, a hablar de la palabra en todos lados? ¿Hasta cuándo? No sé tú, pero yo cuando escuché la canción que escucharon en la alabanza y en la oración, me exhorta y me lleva a decir, ¿por qué nosotros, cuando hay tantas personas que hablan de miles de cosas, se difunden, y cuando el único ruido que ha perdurado es el que Dios trajo desde que Jesús se crucificó por nosotros? Es tiempo que ese ruido no se apaga, y es tiempo de que ese ruido siga y siga y siga por todas las generaciones. Pero necesitamos utilizar ahora las redes de forma indicada, de forma de la que Dios nos entregó esta arma. Es impresionante, me encanta, y además de que es una cualidad de Dios, o sea, ¿qué más podemos pedir que aprender a usar una cualidad de Dios? Porque es impresionante, en Apocalipsis habla de que su voz es como un trueno. Su voz se escucha en todos lados. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué no ocupamos esa cualidad de Dios? ¿Por qué no empezamos a hacer ruido en todas las redes sociales? ¿Por qué no empezamos a hacer ruido de nuestra vida, mostrando y siendo ejemplo? ¿Por qué no empezamos a hacer ruido de todo lo que hablamos, de todos los mensajes que enviamos, de todo lo que expresamos a la gente? Yo amo también Hechos, porque veo cómo después de esto que sucedió, de que el Espíritu Santo llegó y los llenó, de volada 3,000 gente se convirtieron. Entonces, Dios ya cumplió. Nosotros somos los que a veces nos detenemos, nosotros somos los que a veces, en vez de hacer un ruido agradable, hacemos ruido de otras cosas. Nosotros somos los que a veces solitos empezamos a expresar sentimientos en lugares, o empezamos como cuando cantamos o así. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que estamos usando lo que Dios nos dejó. En Hechos cayó el Espíritu Santo y de volada todos empezaron a hablar de ello. Yo sé que Pedro habló y Pedro sanaba y todo eso, pero tuvo mucho que ver que las personas empezaron a hablar de lo que hacía Pedro a través del Espíritu Santo. Entonces, el evangelismo es en todas las personas.
El evangelizar, el hablar, el hacer ruido de todo esto es de todas las personas. Dios habla, sí, pero yo creo que cuando llega a sus hijos, Él quiere que expresemos y seamos ejemplo de Él. Seamos como Él. Es el mayor ejemplo que podemos seguir. Y en ese aspecto, Él lo hizo en esos tiempos, Él lo hizo, es una característica suya. Y como escuchaba en la canción, su ruido no es para lastimar la salud, porque escuchaba el significado. Ruido literalmente es perjudicial para la salud. Y aquí en la canción que dice algo impresionante: el ruido sana, salva. Ese es el ruido de Dios. Cuando tú empiezas a compartir, cuando empiezas a enviar estos videos y llega a más personas, hay personas que se sanan, hay personas que se salvan, porque Dios no está solo aquí, como lo dije desde un principio. Dios no está empezando a hacer ruido solo en México, sino que va a hacer ruido en todas las ciudades de México, de Alemania, de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica. Dios quiere hacer ruido en todas las naciones. Pero ¿cómo, si nosotros sabemos que Dios trae ruido, por qué nosotros no lo hacemos? Es algo que te quiero preguntar. ¿Por qué nosotros nos detenemos a veces a hacerlo? Ahora es tan fácil como compartir, como comentar en una publicación para llegar a más gente, y a veces nosotros no podemos hacer ni esa parte. ¿Por qué? No entiendo. Y yo soy el primero en el que llega y digo: Dios, aún haz que mis redes sociales hagan ruido de tu palabra, no de mí. Entonces, pues con eso los quiero dejar. Les quiero leer el último versículo que habla en Apocalipsis. En Apocalipsis 4 dice: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Entonces la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta me dijo: acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. Hagamos ruido de lo que viene. Hagamos ruido de que Dios viene, de que Jesús viene, de que Jesús vuelve. Esto hablaba de los últimos tiempos, de que los jóvenes iban a profetizar, de que los ancianos iban a hablar de la palabra. Esto es impresionante, porque si lo entendemos, vamos a empezar a hacer ruido de nuestras vidas, vamos a empezar a hacer ruido en nuestras redes sociales, vamos a empezar a hacer ruido en todas las naciones, y se va a escuchar el estruendor, el trueno, y va a llegar el Espíritu Santo a muchas vidas. Pues quiero orar, pero esta ocasión, si tú puedes cerrar los ojos, no quiero que sea es adoración, pero no quiero que sea apagada, no quiero que empecemos tranquilos, sino que empecemos a clamar por un ruido en esta nación, por un ruido que levante a la gente, por un ruido que cambie tu red social. Señor, en este momento declaro, Señor, que tú hablas, Padre, a la nación aquí en México, Padre, a todas las naciones también, Señor. Empieza tu trueno, Señor, a caer, Padre, sobre cada una de las personas, Padre, que están escuchando esta transmisión, Señor. Clamamos, Padre, por escucharte más y porque nosotros empecemos a hacer que se escuche más tu palabra, porque nosotros empecemos a ser un ejemplo, Señor. Cámbianos y haznos, Señor, ser ruidosos, Padre, pero para tu palabra, Padre. Haznos, Señor, ser ese ruido que salva, que edifica, Padre, que cambia, Señor. No un ruido, Señor, que molesta, Padre, que lastima, Señor, sino que salva, Padre, que redarguye, Señor. Estoy viendo, Padre, como personas que se habían apagado, como personas que ya no tenían ese fuego avivado, se empieza a avivar de nuevo. Empieza a haber gente que nada más va a dar de qué hablar de ti, Padre, que nada más van a hablar de ti, Señor, que sus redes van a hablar de ti, Padre Santo, que todo lo que hagan van a hablar de ti, Señor. Haz que ese ruido caiga en este momento, Padre.
Clamamos por un ruido diferente, Señor. Te amamos, Padre. Queremos expresar ese amor, Señor. No nos callemos ante estos tiempos. No nos callemos, Señor. Hablemos más de tu palabra. Te amamos. Gracias, Padre. Amén y amén. No sé cuántos, pero yo me voy a levantar en este momento. Y quiero que, si están escuchando esta prédica, levanten y la compartan, la envíen a sus amigos por mensaje, por todo, compartan, hagan ruido, porque el Espíritu Santo viene y los jóvenes van a empezar a hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, los amo y pues compartan. Gracias por estos 15 minutos, gracias porque mi Padre me permitió predicar y un privilegio poder estar con ustedes, familia. Los amo.